Hola, soy Fede, bienvenidos. Seguimos con probabilidad, vamos con este tercer vídeo de teoría. Hablaremos de experimentos compuestos y de probabilidad condicionada, elementos importantísimos en el cálculo de probabilidades. Llamaremos un experimento compuesto al que está formado por dos o más experimentos simples. Pueden ser el mismo experimento simple repetido varias veces y que se puede considerar que se efectúan consecutivamente. El espacio muestral asociado a dicho experimento compuesto se llama espacio compuesto o espacio producto y está formado por todos los resultados elementales que se pueden producir en ese experimento compuesto. Por ejemplo, puedo consistir en tirar un dado y dependiendo de lo que haya salido el dado, extraer una bola de una urna, ¿vale? O estudiar una partición de una población, pues ahora que está de moda, los que tienen virus y los que no tienen virus. Y dentro de los que tienen virus, los que lo desarrollan a los 3 días o lo desarrollan después de los 3 días. Es decir, son experiencias o experimentos compuestos, ¿vale? Sean A y B dos sucesos de un experimento compuesto. Entonces, la probabilidad del suceso B, de que ocurra el suceso B, condicionado a que ha ocurrido el suceso A, lo vamos a designar de esta manera. P de B, una barra vertical y una A, el que condiciona siempre el último, y la probabilidad del que yo quiero calcular el primero. Yo quiero calcular la probabilidad del suceso B, de que ocurra el suceso B, condicionado a que ha ocurrido el suceso A. Bueno, pues esa probabilidad es igual a la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad del que condiciona. Ya tengo entonces aquí una probabilidad muy importante. La probabilidad de B condicionado a A es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad del que condiciona. Lo mismo, si me piden la probabilidad de A condicionado a B, lo tendré que expresar de esta manera. Probabilidad de A barra B. Probabilidad de A condicionado a que ha ocurrido B. Pues será igual a la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad del que condiciona. Veis que aquí pongo P de A intersección B y aquí también P de A intersección B, porque recordáis que A intersección B es lo mismo que B intersección A. Desde luego lo que cambia aquí es la probabilidad del que condiciona. Aquí el que condiciona es A, tengo que dividir entre la probabilidad del que condiciona, aquí es A y aquí es B. Luego la probabilidad de A condicionado a B será la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad del que condiciona, que es B. Bueno, probabilidad condicionada. Fijaros que como la probabilidad de A intersección B, si de aquí la despejamos, esto es P de A por P de B condicionado a A. Esto que está dividiendo lo paso al otro lado multiplicando. Y esto que está dividiendo lo paso al otro lado multiplicando, como la probabilidad de A intersección B es la misma que la de B intersección A, que es A intersección B, ¿verdad? Estas dos miembros de la derecha de esa igualdad serán lo mismo. Luego, la probabilidad de A por P de B condicionado a A es lo mismo que P de B por P de A condicionado a B, puesto que A intersección B es lo mismo que B intersección A. En conclusión, que a veces se utiliza, aquí tenemos otra herramienta para calcular la probabilidad de la intersección. Recordáis que la intersección de sucesos la obteníamos sabiendo que la probabilidad de la unión era la probabilidad del primero más la probabilidad del segundo menos la probabilidad de la intersección. Bueno, pues ahora tenemos otra forma de calcular la probabilidad de la intersección de dos sucesos, de que ocurra A y de que ocurra B, en los experimentos compuestos, ¿de acuerdo? Que ocurra A y que ocurra B. Es la probabilidad del primero por la del segundo condicionado al primero, o la probabilidad del segundo por la del primero condicionado al segundo. Eso es utilizar esto para aprenderlo. La probabilidad de A intersección B es la probabilidad del primero por la del segundo condicionado al primero. Y como A intersección B es lo mismo que B intersección A, pues el primero a veces será A o a veces será B, ¿de acuerdo? Bueno, importante entonces, la probabilidad de la intersección de sucesos en experimentos compuestos, en sucesos de un experimento compuesto. Muy bien, probabilidad condicionada y probabilidad de la intersección. Digo, importantísimo. Continuamos. Vamos a generalizar esto. ¿Qué ocurre si en lugar de tener la intersección de dos sucesos tenemos la intersección de tres? Bueno, pues esto utilizando las propiedades nos quedaría la probabilidad del primero por la del segundo condicionado al primero por la del tercero condicionado a los dos segundos. Cuando digo condicionado quiero decir supuesto que ha ocurrido. Esto sería la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo condicionado supuesto que ha ocurrido A.
por la probabilidad de que ocurra C, supuesto que ha ocurrido A y B, ¿de acuerdo? Bueno, ¿cuándo decimos que dos sucesos son independientes? Habíamos hablado en vídeos anteriores de sucesos incompatibles que no podían ocurrir a la vez, es decir, que su intersección era igual a 0. Bueno, pues ahora hablamos de que dos sucesos A y B son independientes si la probabilidad de la intersección es el producto de las probabilidades. Es decir, si P de A intersección B es lo mismo que P de A por P de B. Es habitual que nos pregunten, ¿son A y B sucesos independientes? Pues lo único que tengo que ver es si se cumple esta igualdad o no. Calculo cuánto vale la intersección, calculo cuánto vale el P de A y P de B. Si el producto de P de A por P de B es el resultado de la probabilidad de la intersección, son independientes, y si no se cumple esta igualdad, no son independientes. Veis que aquí tenemos una equivalencia. A y B son independientes si ocurre esto de la derecha, y si ocurre esto de la derecha, A y B son independientes. ¿De acuerdo? Bueno, como consecuencia de la probabilidad de la intersección que hemos visto en la diapositiva anterior y de esta definición de independencia de sucesos, decimos que dos sucesos son independientes si la probabilidad de A condicionado a B es igual que la probabilidad de A, o si la probabilidad de B condicionado a A es la probabilidad de B. Es decir, que a A no le condiciona nada que haya ocurrido B o que no haya ocurrido B. Por ejemplo, en las extracciones con reemplazamiento. Imaginaos que yo hago dos extracciones de un mazo de cartas con reemplazamiento. ¿Qué significa con reemplazamiento? Que extraigo la primera carta, miro lo que sale y vuelvo a meter otra vez esa carta en el mazo de cartas. Con lo cual, evidentemente, en la segunda extracción no dependerá para nada de lo que haya pasado en la primera, puesto que el mazo de cartas sigue teniendo las mismas 40 cartas que tenía. Esos sucesos serían independientes clarísimamente. No ocurriría lo mismo si esa extracción yo la hago sin reemplazamiento. Es decir, si yo extraigo la primera carta, veo lo que sale y no la vuelvo a introducir en el mazo de cartas, en la segunda extracción ya no estoy en las mismas condiciones que en la primera. Dependerá de lo que haya salido la primera, lo que me pueda salir en esa segunda extracción. No será lo mismo que haya salido un rey de copas que haya salido el as de bastos, si yo estoy investigando la probabilidad de que en la segunda extracción salga una carta de copas, por ejemplo. ¿De acuerdo? Importante entonces el concepto de independencia de sucesos. Dos sucesos son independientes si y solo si se cumple esta definición, que es lo mismo que se cumpla esto que aquí propongo. Que la probabilidad de A condicionado a B sea la probabilidad de A, o que la probabilidad de B condicionado a A sea igual que la probabilidad de B. Bueno, una manera sencilla de obtener probabilidades en experimentos compuestos, y lo utilizaremos, es a través de un diagrama de un árbol, donde en cada rama vamos a poner las probabilidades correspondientes a cada uno de los sucesos que acaban en esa rama, ¿de acuerdo? Cuando quiera calcular el final de un brazo de ese árbol, tendré que multiplicar, y cuando quiera considerar sucesos de distintos brazos, tendremos que sumar las probabilidades. Esto ya lo veremos con mucho detalle en los ejercicios, porque nos van a ayudar bastante una representación de los ejercicios que nos den a través de diagramas en árbol, o también a través de lo que se llaman tablas de contingencia. También a veces utilizaremos los diagramas de Venn, pero sobre todo diagramas en árbol y diagramas de tablas de contingencia para estos experimentos compuestos, pues suelen ser muy habituales, ¿vale? Ya trabajaremos sobre ellos, primero con unos ejemplos concretos y luego ya con los ejercicios que vayamos haciendo. Vamos con lo último que nos queda de esta primera parte de probabilidad, que son la probabilidad total y el teorema de Bayes. El teorema de la probabilidad total, que dice que si yo tengo un conjunto de n sucesos, lo que se llama una partición de sucesos. Una partición de sucesos, o también se llama un sistema completo de sucesos. ¿Qué tiene que cumplir para que ese sistema de sucesos sea un sistema completo? Pues que sean disjuntos 2 a 2, es decir, que la intersección de dos cualesquiera sea el conjunto vacío, sea imposible que ocurran a la vez, y que la unión de todos ellos sea el espacio muestral, ¿de acuerdo? Entonces, en esa situación yo puedo calcular la probabilidad de cualquier suceso, de cualquier otro suceso, de ese experimento compuesto que está sujeto a esta distribución, a esta partición en un sistema completo. Por ejemplo, yo tengo una población, los alumnos del instituto,
Pues los alumnos del instituto pueden pertenecer, me voy a quedar con los de bachillerato solo, los alumnos de bachillerato del instituto pueden pertenecer a primero de bachillerato o a segundo de bachillerato, y veis que no hay nadie que esté en primero y en segundo a la vez, y que además los de primero, unión con los de segundo, son todos los alumnos de bachillerato, ¿de acuerdo? Imaginaos que yo ya tengo hecha esa partición de primero de bachillerato y de segundo de bachillerato, y luego me interesa calcular a cuáles son del Barcelona. ¿Cuáles de esos chicos de bachillerato son del Barcelona? Pues la probabilidad de que yo al elegir uno sea del Barcelona será que sea de primero de bachillerato y sea del Barcelona, o que sea de segundo de bachillerato y sea del Barcelona, ¿de acuerdo? Veis entonces que podré calcular la probabilidad de este suceso, que es ser del Barcelona, como ser de primero de bachillerato y ser del Barcelona, o ser de segundo de bachillerato y ser del Barcelona, puesto que he dividido la población de alumnos de bachillerato en dos partes, los de primero de bachillerato y los de segundo de bachillerato, y son disjuntos porque no hay nadie que pertenezca a primero de bachillerato y a segundo de bachillerato a la vez, ¿de acuerdo? Bueno, utilizando entonces esta fórmula de la probabilidad total, seré capaz de calcular la probabilidad de cualquier suceso descomponiéndolo como unión de diferentes sucesos de las partes que correspondan a ese suceso, de las diferentes partes en que tenía distribuida esa población o ese espacio muestral, ¿de acuerdo? Bueno, entonces me quedará como estos sucesos son incompatibles, puesto que si pertenece a A1 no puede pertenecer a A2, recordáis del primer vídeo que la probabilidad de la unión de sucesos incompatibles es la suma de las probabilidades. Luego me quedará la probabilidad de que sea de primero y sea del Barcelona, más la probabilidad de que sea segundo y sea del Barcelona. Y esto en caso de que tuviera más, ¿verdad? ¿Y eso cuál es? Pues acabamos de ver ahora la probabilidad de la intersección en la anterior diapositiva. Sería la probabilidad de que sea de primero de bachillerato por que sea del Barcelona condicionado a que es de primero de bachillerato, más la probabilidad de esta intersección. Y hemos visto que la probabilidad de esta intersección es ser de segundo de bachillerato por la probabilidad de que le guste el Barcelona condicionado a que es de segundo de bachillerato. Así, tanto sumando cuántas partes tuviera nuestra partición, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos entonces aquí cómo calcular la probabilidad de este suceso B, supuesto que tenemos descompuesto nuestro espacio muestral mediante un sistema completo de sucesos. Vamos con la última parte ya de teoría, el teorema de Bayes, y el teorema de Bayes me permite calcular la probabilidad condicionada, la probabilidad siempre en un sistema completo de sucesos, de A sub i condicionado a B, la probabilidad de que el alumno elegido que le guste el Barcelona, supuesto que a un alumno le gusta el Barcelona, ¿cuál es la probabilidad de que sea de primero? Esto es lo que me están pidiendo, por ejemplo. Sabiendo que a un alumno le gusta el Barcelona, ¿cuál es la probabilidad de que sea primero de bachillerato? Pues esta probabilidad, aplicando el teorema de Bayes, es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad del que condiciona. La probabilidad condicionada, hemos visto antes, la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad del que condiciona. ¿Y esto a quién es igual? Pues a la probabilidad del primero por la del segundo condicionado al primero partido por la probabilidad del que condiciona. Esta probabilidad seguramente no la sepa, pero sí que sepa esta otra condicionada, con lo cual voy a poder calcularla aplicando el teorema de Bayes. La probabilidad de A sub i condicionado a B es la probabilidad del primero por la del segundo condicionado al primero partido por la probabilidad del que condiciona. ¿De acuerdo? Esto también se dice en la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad del que condiciona. Bueno, este desarrollo es esta cuenta, es esta operación, y esta probabilidad de B es justo lo que hemos obtenido en el apartado anterior al aplicar la fórmula de la probabilidad total. Bueno, sobre todo os tenéis que quedar con esta fórmula del recuadro y con esta formulita que hay aquí, que la iremos utilizando para resolver los ejercicios. A las probabilidades que señalo ahí se les llaman a una probabilidades a priori, otras a posteriori y otras se llaman verosimilitudes. Bueno, para nosotros, sabiendo la probabilidad del total, esta fórmula, que la desarrollaremos de manera muy sencilla, y la probabilidad del cálculo utilizando el teorema de Bayes, tendremos nuestros problemas perfectamente resueltos. Ya veréis que son todos muy sistemáticos. Por ejemplo,
Yo tengo una empresa en la cual hay hombres y mujeres trabajando. Luego ya tengo esa primera descomposición. O bien son hombres o bien son mujeres con unas ciertas probabilidades. Imaginaos que el 40% son hombres y el 60% son mujeres. Y yo quiero elegir una persona, entonces la probabilidad de que sea hombre será 0,4 y la probabilidad de que sea mujer será 0,6. Ahora, de entre los hombres hay algunos que saben inglés y otros que no saben inglés. Y de entre las mujeres también hay unas pocas que saben inglés y otras que no saben inglés. De los hombres el 30% sabe inglés y el 70% no lo sabe. Pues aquí tendré que poner que si es hombre, la probabilidad de que sepa inglés será 0,3 y la probabilidad de que no sepa inglés será 0,7. Y de las mujeres, el 50% sabe inglés y el otro 50% no sabe inglés. Pues entonces de las mujeres la probabilidad de que sepa inglés será 0,5 y la probabilidad de que no sepa inglés condicionado a que es mujer será otro 0,5, ¿de acuerdo? A partir de ahí tengo este diagrama en árbol con este brazo. ¿Qué significa este brazo? Este brazo me dará la probabilidad de que sea hombre y sepa inglés. ¿Lo veis? Sea hombre y sepa inglés. Será la probabilidad de que sea hombre por la probabilidad de que sea hombre condicionado, por la probabilidad de que sepa inglés condicionado a que es hombre. Aquí lo veis. Multiplico esto por esto. ¿Qué significa el final de este brazo? Este brazo son hombre y no sabe inglés, pues hombre y no sabe inglés. Probabilidad de mujer y que sepa inglés, probabilidad de mujer y que sepa inglés, tendré que multiplicar esta cantidad por esta cantidad. Y el último brazo me dará la probabilidad de que sea mujer y no sepa inglés. Tendré que multiplicar esta cantidad por esta cantidad, ¿de acuerdo? Distribución entonces en un diagrama en árbol. También suele ser habitual mediante una tabla de contingencia. Esto será la probabilidad de que cumpla A y cumpla B. Aquí pondré la probabilidad de que se cumpla A y no se cumpla B. Aquí tendré la de que no se cumpla A y se cumpla B. ¿Veis cómo cruzando las filas con las columnas tendré? Y aquí tendré la probabilidad de que se cumpla B, que será la que se cumpla A y se cumpla B, más la de que no se cumpla A y se cumpla B. Exactamente lo mismo. Ya veréis cómo vamos trabajando o bien con diagrama en árbol, o bien con tabla de contingencia, o bien utilizando las propiedades sin necesidad de diagrama en árbol ni de tabla de contingencia, ¿de acuerdo? Esto quien quiera utilizarlo lo utiliza, le ayudará, pero quien no quiera utilizarlo, desde luego que no es necesario, ¿de acuerdo? Porque lo podemos hacer aplicando las propiedades de las operaciones con los sucesos, el teorema de las probabilidades totales y el teorema de Bayes. Bueno, pues como siempre espero que este vídeo te haya sido útil, muchas gracias por tu like y en los próximos vídeos pondré algunos ejemplos. Adiós.